Bien, hay una cuestión aquí que me gustaría presentarla. Miren, aquí viene la higiene de manos, por qué, cómo y cuándo se debe aplicar el lavado de manos. O sea, esta es la historia de por qué el lavado de manos, cómo se realiza el lavado de manos, quiénes se realizan el lavado de manos y aquí aparece el que ustedes se deben realizar el día de mañana, que tiene una duración de 20 a 30 segundos, que es considerado el lavado de manos en seco porque se realiza con una solución de base alcohólica. Y aquí estaría el lavado de manos con agua y jabón, que tiene una duración de 40 a 60 segundos, o sea, en sentido general sería un minuto para lavarnos las manos. Tiene todos estos pasos que evidentemente aquí hay un error, hace mucho tiempo que se está explicando de que hay un error porque el lavamanos, si es hospitalario, no debe ser de esta forma, sino que no se debe tener contacto con la llave o con el grifo, como le quieran llamar, sino que debe ser a nivel de sensor o pedal. Y el lavado de manos, antes de hacernos el enjuague, termina en el lavado de manos de muñeca. Ahí es donde concluye este lavado de manos. Entonces, estos son los 5 momentos del lavado de manos. ¿En qué momento tenemos que nosotros hacernos la desinfección de manos? Que las características que deben tener las unidades hospitalarias o las unidades de pacientes, específicamente las unidades de pacientes, que todo contacto que nosotros vayamos a tener con la unidad del paciente, con el entorno del paciente, con el paciente, con los fluidos del paciente, es que a la entrada de esa unidad de pacientes debe existir guantes de examinación y debe existir un dispensador de gel alcohólico para nosotros practicarnos el lavado de manos antes de entrar a la unidad del paciente y posterior a la salida cuando nos hayamos retirado los guantes. ¿Bien? Entonces, esto es algo que también ustedes tienen que manejarlo. Aquí nos da la explicación de cuándo lavarnos las manos o cuándo desinfectarnos las manos y el por qué es importante hacernos la desinfección de manos o el lavado de manos. La bibliografía y muchos autores plantean o defienden el postulado de que después que usted se realice al menos 5 lavados de manos en seco, usted debe realizarse obligatoriamente un lavado de manos con agua y jabón, que el uso de guantes no nos exime de la realización del lavado de manos. Es importante que tengamos en cuenta eso, porque en muchas ocasiones, y también lo podemos ver, unos que les guste ver recursos fílmicos, podemos ver que, o sea, una serie desde el contexto de la salud no es un medidor para que nosotros seamos capaces de copiar o realizar el procedimiento tal cual aparece en el filme o en la serie o en la película o lo que sea. ¿Por qué razón? Porque recuerden que estamos hablando de actores que tienen una guía desde el punto de vista de un especialista médico, pero que en muchas ocasiones no tienen una guía completamente correcta y observamos que se realizan procedimientos donde se obvian las normas de asepsia y antisexia, se obvian las normas de bioseguridad, se obvian incluso la ética profesional, el secreto profesional, la ética profesional. Entonces, realmente no son medidores por excelencia para que nosotros podamos practicar a punto de partida de eso, sino que tenemos que unir la teoría y la práctica. No es que seamos teóricos 100% y no tengamos habilidades prácticas, sino que tengamos el porcentaje, o sea, una estabilidad en ambas cosas, que desde el punto de vista de lo teórico, de lo que yo estudié, de lo que yo leí, de lo que yo profundicé, de lo que yo investigué, pues ponerlo en práctica y por supuesto, a la hora de hacer la práctica, yo puedo visualizar a través de videos tutoriales y poder corroborar de acuerdo a la teoría si está correcto o no y modificar lo que está incorrecto. Eso nosotros tenemos que hacerlo
porque desde el punto de vista del razonamiento lógico, el pensamiento crítico, tenemos todas las potencialidades para realizar. Eso no quiere decir que ustedes a la hora de la práctica obvien el uso de guantes de manejo para la canalización de vía y que entonces la respuesta científica ante esa incongruencia o esa violación de la norma de bioseguridad sea, no porque es que en las instituciones de salud se hace, porque usted tiene el conocimiento teórico, tiene el basamento científico de por qué es importante aplicar las normas de bioseguridad. ¿Están entendiendo hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Bien. Entonces, aquí le explican, es esto mismo, esta misma explicación de las veces que tengo que hacerme la desinfección de manos, está aquí mucho más argumentado, con ejemplos. Pero quiero llegar a la escala o a la pirámide o a la gráfica de la utilización de guantes estériles y la utilización de guantes de exploración en situaciones clínicas. Guantes de exploración son los guantes de examinación. Estamos hablando de lo mismo. Los guantes que no vienen esterilizados, los guantes que no vienen empaquetados. Ahora, esta pirámide es un poco controversial por algunas cuestiones que se suscitan en ella y que hay que tener en cuenta una observación que si se fijan, la observación está puesta en el pie en la parte inferior de todas las gráficas, donde dice que la Organización Mundial de la Salud da las gracias, o sea, agradece a este hospital y en particular a los miembros del programa de control de infecciones por su activa participación en la elaboración de este material. O sea que este hospital es quien ayudó a elaborar este material, pero la Organización Mundial de la Salud ha adaptado todas las precauciones razonables ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información en este documento. Sin embargo, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo. ¿Qué significa esto? Que la aplicación de este material está en dependencia también de las normas vigentes en cada institución de salud y de las normas vigentes por el Ministerio de Salud Pública de cada país. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes revisan, a ver, sean sinceros, ¿cuántos han revisado esta información? Tania Zambrano es la única que ha revisado esa información. Ninguno más ha revisado la información. Bien, Tania. ¿Dónde está Tania? Dígame, Lizzy. Bien. Tú revisaste la información de acuerdo a lo expuesto en clase, perdón, de acuerdo a lo expuesto en clase, de acuerdo a lo que me imagino que tú hayas investigado, que tú hayas revisado, que tú hayas leído. ¿Tú consideras que esta pirámide debe ser aplicada tal cual aparece aquí, donde dice que los guantes estériles se van a utilizar en procedimientos quirúrgicos? Ejemplo, partos vaginales, procedimientos radiológicos invasivos, accesos vasculares y procedimientos vasculares como tubos centrales, preparación de nutrición parenteral total y agentes quimioterapéuticos. Eso serían las indicaciones de colocación de guantes estériles. Sin embargo, afirma que los guantes de examinación se van a utilizar cuando existen posibilidades de tocar sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones u otros objetos visiblemente manchados de fluido corporal.
Exposición directa al paciente cuando hay contacto con sangre, contacto con membrana mucosa o piel dañada, posible presencia de organismos muy infecciosos y peligrosos, situaciones de epidemia o de emergencia, inserción y retirada de dispositivos intravenosos, extracciones de sangre, interrupción de inserciones venosas, exámenes pélvicos y vaginales, succión de sistemas de tubos endotraqueales no cerrados. Cuando hablamos de tubos endotraqueales no cerrados, estamos hablando de las cánulas de traqueostomía. Bien. Y la utilización de guantes de examinación o de manejo no está indicada y ponen excepto precauciones de contacto. Cuando no existe riesgo de exposición a sangre o a fluidos corporales o a un entorno contaminado. Exposición directa al paciente al medir la presión arterial, la temperatura y el pulso, al realizar o administrar medicamentos subcutáneos e intramusculares, al bañar y vestir al paciente, al transportar al paciente, al tener cuidados de los ojos y los oídos si no hay secreciones, y cualquier manipulación del catéter vascular en ausencia de fugas de sangre. Ese sería cuando no está indicado el uso de guantes. En el caso de exposición directa al paciente. Y en caso de exposición indirecta al paciente, al usar el teléfono, anotar datos en la gráfica del paciente, administrar medicamentos por vía oral, que normalmente, si el paciente está consciente, está orientado, el paciente es colaborador. Y ahora yo le pregunto a Dana, Dana, ¿cuál tú consideras que debe ser la clasificación de un paciente desde el punto de vista de la valoración? El que se esté dedicando a rayar, a escribir en la pizarra, por favor, deje el jueguito. Vamos, Dana, ¿puedes responder? No. Vamos con la señorita. Fíjense, no es ensañamiento de alevosía, es tratar de hacerles preguntas para que mejoren la calificación. Si lo quieren ver por otra parte, Jennifer Isabel Orrala González. Jennifer Isabel Orrala González. Y la señorita León Vargas, esa sí, disappear. No está. ¿Alguien que pueda responder la pregunta? No sé si Alice Palma, estabas hablando. Alice, ¿no? Es que el celular se me había trabado y a ver si que le podía dar permiso de salir e ingresar nuevamente. No sé qué tiene el Zoom. Mm. Yamile González, Alomoto. Buenas noches, Buenas noches. ¿Puede responder? Jimena Mero. Jimena Mero. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puede responder? Douglas, alúmbrame con tu sapiencia. Douglas, no, Douglas está trabajando. Douglas está en el proceso de, estás en qué área estás? ¿En la azul, en la roja o en la verde? ¿O estás comiendo?
No, no, estoy en la verde. Estás en la verde. Ajá. ¿Y qué haces en la verde Rubén, sin mascarilla? Ah, no, es que estaba, ya me voy a poner, no sé, yo estoy con Estás el- mal, Dula, estás mal. Tienes cero ya. No, no, Kerly, estoy ocupado. sí, tienes cero. Kerly, ¿cómo ustedes clasifican al paciente desde el punto de vista de la valoración? No, no estoy hablando de la valoración de las 14 necesidades de Virginia Anderson. No, no, no. Estoy hablando de la valoración que nosotros le hacemos al paciente antes de identificar sus necesidades, antes de realizarle un procedimiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que valorar del paciente? A ver si se acuerdan. Sí, porque ya ahora estoy viendo de que la cuestión es de si se acuerdan o no. Astrid, nadie sabe, nadie puede responder. por si acaso no No, era seguro. no, 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 por si acaso no, por si acaso no. ¿Es o no? Por si acaso no. A ver, Revisamos al paciente si era un paciente crítico, si era agudo, si era subagudo o si era crónico, o si no también si era autónomo, semidependiente o ahí, dependiente. ahí. Esa es la respuesta. Valoramos al paciente por su nivel de dependencia, si es medianamente dependiente, si es un paciente independiente o si es un paciente completamente dependiente. ¿Bien? En dependencia de esa valoración es lo que el paciente puede hacer, puede colaborar o no. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando valoramos a un paciente. No es solamente valorar el reporte de su estado, si es un paciente crítico, o si es un paciente de cuidado, si es un paciente grave, o si es un paciente que está de prealta, o un paciente que se va de alta. No, 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 no. Eso es ese es el estado del paciente. Pero la valoración que yo como profesional de enfermería tengo que hacer al nivel de dependencia del paciente. Cuando hablamos, señorita Dana, de un paciente dependiente, ¿a qué nos referimos? Si escuchan una bulla, es en el edificio donde vivo, que mis vecinos hablan bien alto y no necesariamente son cubanos. Señorita Dana, ¿se salió? No, sí estoy aquí. A ver, Aisha, ¿cuándo hablamos de un paciente dependiente? Cuando es una persona que requiere total asistencia de cuidado de alguien más. Exactamente. Cuando usted como enfermera tiene que realizarle todos los cuidados a ese paciente. Cuando hablamos, Jimena, de un paciente semidependiente? Jimena, ponle un colorcito rojo al botón de encendido ahí de activar el micrófono para que lo encuentre. Vamos, dime. Podría ser, o sea, semidependiente. Podría ser no, es o no, Es un paciente que no puede hacer totalmente todo, todas sus necesidades básicas, que requiere ayuda. a ver, ¿Lo cuando puedo hablamos responder? de que no puede hacer todas sus necesidades básicas, ¿Lo puedo que responder? requiere ayuda. Mm, sí, porque puede ser que el paciente, pero desde el punto de vista de las necesidades identificadas en un paciente, pero desde el punto de vista de la valoración, un paciente semidependiente es un paciente que puede colaborarnos en algunas cosas y otras cosas, pues por supuesto depende de ti. Un ejemplo, en los cuidados, asistirle en los cuidados higiénicos, tú bañas al paciente, tú secas al paciente, vistes al paciente, pero el paciente se puede cepillar los dientes. ¿Entiendes? El paciente incluso se puede secar su cara.
Entonces hay algunas actividades que en dependencia de la movilidad del paciente, hay algunas actividades que el paciente puede hacer y otras no, con alguna limitancia o con más limitancia, pero es semi colaborador. ¿Y el paciente colaborador, Dana, cuál sería entonces? ¿El paciente qué, disculpe? Dígame. El paciente qué, disculpe, no lo escuché bien. Mira, ya vimos al paciente dependiente, ya vimos al paciente semidependiente. Ahora, ¿cuál es el paciente independiente o el paciente colaborador? Es el que se vale por sí mismo y no necesita ayuda para las actividades de la... Exactamente, el paciente que no necesita de nuestra ayuda. Un ejemplo de un paciente independiente. de que, a ver, A ver, a ver, vamos a organizar. Tú eres la licenciada en enfermería que estás trabajando en el servicio de cirugía del Hospital Liborio Panchana. Bien. Tienes a un paciente con una fractura de cadera, anciano de 96 años con fractura de cadera. Tiene una cirugía de reemplazo de cadera. El paciente está intervenido quirúrgicamente. Tienes a un paciente con una apendicectomía, intervenido quirúrgicamente de apendicectomía, pero tiene 72 horas de evolución en sala. Y tienes a un paciente con un cuadro de dolor abdominal difuso, no tiene criterio quirúrgico, es solamente un cuadro de dolor abdominal. ¿Cómo me clasificas al anciano de 96 años con el reemplazo de cadera? sería independiente, Dana, Dana, Dana. sería dependiente. Dana, dime si ese señor de 96 años con un reemplazo de cadera se va a levantar de la cama para ir al baño. ¿Se No, va a levantar de la cama, Sería Dana? totalmente dependiente. Dependiente, Dana, dependiente. sí le dije dependiente. Ahora, ¿cómo me clasificas al chico que tiene la apendicectomía, 72 horas de evolución? Sería semidependiente. Semidependiente, exactamente. ¿Por qué semidependiente? Porque ya en las primeras 24 horas se le indica por parte del médico la movilización precoz del paciente. ¿Para qué? Para facilitar la expulsión de gases, para la, en este caso, que el paciente pueda defecar, la deambulación del paciente. Entonces estamos hablando de un paciente semidependiente. Sí, nosotros lo vamos a tener que ayudar en algunas cuestiones, un ejemplo como incorporarse del lecho, acomodarse en el lecho, acompañarlo al baño, que puede ir con la ayuda de un familiar, pero ya puede deambular. Diferente, Dana, al señor de la fractura de cadera, que todavía no se puede levantar. Y de hecho le va a costar un poco de trabajo porque estamos hablando de un señor de 96 años. Y en el caso el último caso que te queda, la persona que está hospitalizada con un cuadro doloroso abdominal difuso. Sería independiente. Independiente, independiente completamente. Ese se puede levantar, puede ir al baño, etc. ¿Ya lo entendiste, Dana? Sí, ¿Lo sí, sí. entendieron todos? ¿Tienen alguna duda? Entonces, con respecto a esta pirámide, aquí hay una pequeña situación y es que esto no es tan tácito, tan rígido el hecho de utilizar guantes de manejo o no utilizar guantes de manejo. Tiene que quedarles claro que todo riesgo de exposición, y cuando administramos un medicamento por vía intramuscular o por vía subcutánea, por vía intradérmica o por vía intravenosa, siempre va a haber riesgo de exposición a fluido. En este caso sería sangre. ¿Por qué razón? Porque usted puede puncionar el glúteo, puede puncionar el abdomen, puede puncionar el deltoide y en la retirada de la aguja puede haber
salida de sangre. Entonces usted tiene que colocar una torunda para detener ese ligero sangrado y evidentemente puede haber contaminación con nuestras manos. Entonces, se trata siempre de que todo lo que nosotros, todo procedimiento que nosotros vayamos a realizar, donde haya riesgo de exposición a fluido y incluso durante el baño del paciente, esa técnica es una técnica séptica y esa técnica sí se debe realizar con guantes. ¿Por qué? Porque usted se va a poner en contacto con los genitales del paciente, usted se va a poner en contacto en muchas ocasiones con piel que está lacerada, con piel que no está intacta, con secreciones que puede emitir el paciente, etcétera, etcétera. Entonces son técnicas que sí necesariamente es importante utilizar equipo de protección personal. Por eso es que les digo que ahí ah, mm, hay muchos autores y muchos profesionales de la salud que difieren de esta pirámide porque evidentemente no puede ser tan rígida, no puede ser tan tácita, porque incluso la colocación de una sonda nasogástrica se puede valorar. La sonda nasogástrica es un dispositivo que usted lo va a colocar a través de la boca o a través de la nariz y que debe llegar al estómago, pero es un dispositivo que está estéril. Por tanto, la manipulación de él debe ser con guantes estériles, aunque la literatura dice, la literatura plantea, que lo puede hacer o con guantes estériles o con guantes de manejo, con cualquiera de los dos. Está bien si usted utiliza guantes de manejo para colocar una sonda nasogástrica, pero no debe ser así para la inserción de una sonda vesical. Aunque otras instituciones de salud sí lo aplican o lo normalizan como no utilizar guantes de procedimiento quirúrgico para la colocación de sondas vesicales. Pero en el cateterismo vesical tenemos que tener en cuenta que cuando usted busca las estadísticas de los riesgos de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, recuerden que esta es la primera unidad y justamente todas estas técnicas o todo este conocimiento está enmarcado en la prevención de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Pues cuando usted busca las estadísticas, uno de los primeros procedimientos que involucran un porcentaje elevado de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria está el cateterismo vesical. Después le sigue el cateterismo, el catéter periférico, catéter venoso central, los tubos endotraqueales, las neumonías por intubación endotraqueal, etcétera. Entonces, si encabeza el porcentaje elevado de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, la prevención de esas infecciones está justamente dado en las normas de asepsia y antisepsia, en la realización de esta técnica, en el uso de guantes de procedimiento, en la inserción del catéter previamente y en los cuidados higiénicos que se debe tener con pacientes con cateterismo vesical. De hecho, uno de los cuidados de enfermería que se debe tener en pacientes con cateterismo vesical es que ese paciente debe tener una ingesta de líquido superior a los 3.000 mililitros por concepto de cateterismo vesical. Si una persona que micciona de forma espontánea debe ingerir promedio 2 litros de agua al día, en el caso de un paciente con cateterismo vesical permanente, debe ingerir 3 litros de agua al día, siempre y cuando no tenga control del balance hidromineral, siempre y cuando no tenga, un ejemplo, insuficiencia renal crónica, que sabemos perfectamente que pacientes con insuficiencia renal crónica están sujetos a un control de los ingresos por concepto de líquidos que debe consumir. ¿Están hasta ahí? ¿Alguna duda con respecto a esta temática? ¿Alguna duda con respecto a la unidad número 1, a los temas que se impartieron en la unidad número 1, a la práctica del día de mañana? ¿Alguna duda tienen los estudiantes? ¿No hay dudas? Douglas, Dicen, una consulta. Ya me puse mascarilla, por cierto.
Sí, ya te Eh, veo, ya te veo. Miren, miren, fíjense bien dónde está Douglas. este es Lo el que hay, área. exactamente, el- ese es el área verde. Miren, ahí están las repisas con la clasificación de todo el material estéril para ser entregado a las áreas que lo necesiten. Miren ahí. Está todo ordenado. Sí, está todo muy ordenado, está todo muy estéril y tu teléfono está completamente cargado de microorganismos. Sí, ahorita lo es por las clases, y porque estaba pasando el material. Ya. ¿Qué ibas a decir, Douglas? Él iba a preguntar a ver si nosotros teníamos que llevar nuestro propio EPP o allá nos iban a dar el EPP. Eh, es que no hay batas sanitarias en el laboratorio. Mm, No hay bata sanitaria, gorros hay dos nada más, zapatones hay creo que 10 zapatones, pero una vez que lo utilicen ya tienen que desecharlo. claro. De hecho, una docente que imparte también la asignatura me había comentado, no, le dicen, hay que poner como normativa que los estudiantes utilicen botas, eh, botas quirúrgicas para entrar al laboratorio. Le dije, dicen, eso es imposible. Eso es imposible porque las botas no son recicladas, las botas no, usted, esas botas son para desecharlas. Usted lo utilizó, las desechó y ya. Entonces los estudiantes realmente, económicamente ustedes no pueden para cada vez que vayan al laboratorio utilizar un par de botas. Realmente no funciona así. Entonces lo que pueden hacer es, como ustedes van a hacer las prácticas por equipo, llevar un EPP. Al menos los guantes. El gorrito no necesariamente tienen que llevar un gorro quirúrgico. El gorro es el mismo gorro que ustedes se Mm, ponen, los que se ponen gorro, ponerse el gorrito. La mascarilla, sí, ustedes saben que la mascarilla es intransferible. Pero al menos la bata sanitaria, sí, la bata sanitaria sí debe ser al menos una, pero para que todo el mundo practique la ah, colocación de la bata. No se coloca la bata, se coloca el equipo de protección personal completo, se lo retira, el otro se evalúa y así sucesivamente. O sea, son dos equipos que lleven dos batas sanitarias, todo el mundo lleva su gorrito, todo el mundo lleva su mascarilla, las botas, bueno, le puedo dar las botas que hay en el laboratorio, ya cuando se terminen, se terminaron y ya. Por eso es que es importante que tengan en cuenta de que hay algunas cosas que sí hay en el laboratorio, pero hay otras cosas que no tenemos en el laboratorio justamente por eso, porque han sido utilizadas por otros paralelos en otro semestre y se han ido agotando. Entonces, cuando el recurso se agota y no hay de dónde aportar el recurso, pues lastimosamente no sucede eso. Bien, Listen, con respecto a otra pregunta, ¿la asistencia la marcamos en el SGA? ¿ya tienen para marcar la asistencia en el SEA? ¿Ya está habilitado? Ya está habilitado desde esta. Ah, bien, perfecto. Entonces ustedes encárguense de poner la asistencia. Ya, Creo que si no tienen ninguna duda, pueden desconectarse también, no hay ningún tipo de problema en eso. Lo que sí, este tiempo que les queda, les voy a pedir que revisen la información, más que todo, Dana, la señorita León y la señorita Corrala que revisen la información, el resto de los compañeros también que revisen toda la información con respecto a esta unidad, porque ya la semana próxima comenzamos con una nueva unidad, que es la unidad número 2. Dígame, Jocelyn. Buenas tardes, mil disculpas. Una pregunta, disculpe, si en caso Dios no quiera alguna calamidad doméstica o algo que nos llegase a pasar, nosotros tenemos, por ejemplo, mañana lo que es la práctica, ¿podríamos nosotros cambiarla con otro compañero para nosotros poder asistir a la próxima? A ver, Jocelyn, ¿estás poniendo la teja antes de que caiga la gotera o es que estás haciendo una pregunta de forma general? Sí, sí, o sea, en sí lo que me pasa a mí es, en sí, yo, me han dado la oportunidad de estudiar en el trabajo, pero como los horarios han estado así complicaditos, no tuve fecha específica, este mes me toca adaptarme al acuerdo a mi horario, como es rotativo, entonces yo sí quería saber eso, porque si se me complica, por ejemplo, el día de mañana. Pero eso no es una calamidad doméstica. Sí, sí, claro. O sea, era una pregunta.
yo no cambio, no soy yo la persona que cambia. Usted debe cambiar con un compañero del equipo, de los equipos contrarios. O sea, Claro. si usted está en el equipo 1, usted debe cambiar con un compañero del equipo 3 o del equipo 4. Pero no es que usted faltó porque tiene una jornada de trabajo que le choca con su jornada de estudio. Entonces usted no asiste y asiste en la próxima práctica, en eso no hay ningún tipo de problema, pero como usted puede estar el 50% del grupo, entonces puede ser que a la práctica de los lunes asistan 10 estudiantes y a la práctica de los jueves el resto de los estudiantes. Entonces no puede ser así. Tiene que ser equipo 1 y equipo 2 los lunes, equipo 3 y equipo 4 los martes. Ahora, equipo Listo. 1 y equipo 2 se les presenta una situación a todos, pues entonces cambian. Equipo 3 y equipo 4 vendría el lunes y equipo 1 y equipo 2 iría el jueves. Pero sí tienen que conversarlo entre ustedes. No es que yo los cambie a ustedes. Eso es interno dentro de ustedes. Ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar de forma colaborativa, aprender a socializar entre ustedes, aprender a compartir los materiales, porque realmente me ha llamado mucho la atención, porque lo he visto por experiencias anteriores con otros paralelos, de que los estudiantes, un ejemplo, por poner un ejemplo, Aarón pertenece al equipo 3 por poner un ejemplo, Aarón pertenece al equipo 3 y el equipo 3 y 4 va a la práctica, pero a Aarón le correspondía, como a todos los estudiantes, les correspondía evaluarse en canalización de vía. Y Aarón no lleva los implementos o le falta un catéter. Y yo lo he visto, fíjense que esto yo, no es que nadie me lo contó, es que yo lo he visto. He visto al estudiante que me dice, Lisa, no puedo hacer la práctica, pero niño, ¿por qué tú no puedes hacer la práctica? Tú no perteneces a un equipo. No, Lisa, es que no tengo catéter, pero niño, si tú perteneces a un equipo, el equipo tiene que ponerse de acuerdo para adquirir los materiales, es el equipo. Yo no le estoy pidiendo los materiales. Fíjate, esto no tiene nada que ver, Joseph, ni con lo que estás hablando. Esto es otra cosa, pero son cosas que necesito que ustedes vayan receptando también. Yo no les estoy pidiendo a los estudiantes que individualmente busquen sus materiales porque les sale muy costoso. Y puede ser que un catéter, puede ser que un par de guantes, puede ser que un par de botas, sí lo haya en el laboratorio. Y yo se lo puedo entregar al estudiante y no me tiene que devolver nada. Pero lo que yo no cuento en el laboratorio es con un implemento para cada estudiante, un par de guantes quirúrgicos para cada estudiante, un par de botas, una bata sanitaria, un catéter para cada estudiante, un catéter urinario para cada estudiante. No contamos con eso porque se ha ido agotando el recurso, ¿entiendes? Entonces, lo que les estaba diciendo, el estudiante no puede hacer la práctica porque sus compañeros de equipo tienen los materiales, pero no, este catéter es mío, yo lo compré. Y tengo 10 catéteres, tengo los 10 catéteres en la mano de diferentes numeraciones y no le doy un catéter a Aarón porque el catéter lo compré yo. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿y dónde me están demostrando el trabajo colaborativo? ¿Dónde me están demostrando la empatía? ¿Dónde me están demostrando el hecho de que ustedes sepan trabajar de forma colaborativa, de forma grupal? ¿Dónde? ¿Dónde está ese trabajo en equipo? Entonces ustedes tienen, desde tercer semestre, tienen que ir fomentando ese trabajo en equipo. ¿Entendieron? Entonces, Jocelyn, ya habías invocado a Dios y ya tú tenías la teja para que te cayera la gotera, para que no te cayera la gotera. Ya. Recuerden que ustedes tienen que organizar sus tiempos, organizar sus horarios, organizarlo todo, porque si están estudiando en la universidad es porque quieren terminarla, ¿ya? No quieren dejar la media. Listo, Bien. mis muchísimas gracias. Bueno, entonces, excelente noche para todos. Douglas, tú estás de guardia, ¿verdad? Dios. Bueno, que tengas buena guardia. Gracias, Lisa. Nos vemos mañana. Por el momento no es con pacientes, pero bueno. Entonces, mañana, equipo 1 y 2, nos vemos en el laboratorio. Recuerden, cabello recogido, nada de accesorios. Ya mañana
lo corresponde práctica. No es que en el laboratorio, ay, vengo con el anillo, vengo con la pulsera, vengo con esto, vengo con lo otro. No, no. Usted entra al laboratorio ya listo para la práctica. ¿De acuerdo? Bien. Excelente noche para todos y ya Una pueden. preguntita, Luisa. En el tema ¿Quién del me habla? gorro, ¿Quién me habla? Aisha. Ah, ya. Dime. Con el tema de los gorros, como usted dijo que también podemos usar los gorritos, los que tenemos, esos como de telita, eso de ahí Sí, igual sí, ya sí pueden entramos con eso. utilizarlo. Pueden utilizarlo, pueden utilizarlo. Listo, gracias. Ya. Pueden utilizar ese gorro. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Bien. Listo. Entonces, hasta mañana todos. Excelente noche. Hasta mañana, Yo Lisa. también estoy bien. Bien, hasta mañana. Bueno, Lisa. Hasta luego.